Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a desarrollar el tema que he intitulado Propaganda de guerra y percepción ciudadana. Y sobre todo voy a presentar un caso de la percepción que tienen los jóvenes universitarios del CUSUR sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a presentar una encuesta sobre el tratamiento mediático que tiene este conflicto. Decir de entrada que el frente de la guerra, el frente militar, no es el único que se da en los conflictos. Uno de los más importantes es el frente de la propaganda, en el cual los ejércitos enemigos buscan influir, buscan moldear la opinión pública en favor de su causa. Y decir que la primera víctima de un conflicto bélico es la verdad. Y muchas veces esa verdad es manipulada. Por eso vamos a hablar sobre el tema propaganda de guerra, definiéndola como una estrategia deliberada para influir o para manipular la opinión pública nacional o internacional en favor de una de las partes en conflicto. ¿Qué objetivos busca la propaganda de guerra? No solamente moldear la opinión pública, ese era uno de los principales objetivos, pero también muchas veces envalentonar a las tropas, ensalzar el patriotismo, poder derrotar moralmente a los adversarios, el poder generar miedo entre la población, entre otros de los objetivos. La investigación que hicimos en CUSUR está en proceso, no está concluida, se levantó el día 28 de febrero y 1 de marzo. Y bueno, es una investigación, tipo estudio piloto que está en proceso, en el cual encuestamos a 911 alumnos de las diferentes licenciaturas, de las 20 licenciaturas que tenemos aquí en el CUSUR. Es un estudio no probabilístico, es un estudio que lo hemos denominado desde la perspectiva metodológica, un muestreo por conveniencia, estratificado sin proporción y, repito, no probabilístico. ¿Cuáles fueron las licenciaturas que fueron estudiadas? Los alumnos que participaron vienen aquí en la primer gráfica. La mayor parte de estudiantes fueron de enfermería, de derecho o abogado y de psicología. ¿Sí? Los municipios de procedencia, la gran mayoría pues es de Ciudad Guzmán, pero también participaron estudiantes de Tamazula, de Tuxpan, Gómez Farías, Sayula o de otros municipios circunvecinos a Ciudad Guzmán. La edad promedio de los jóvenes que participaron en este estudio es de los 18 a los 23 años, aunque hay también estudiantes de 30 o más años aquí en el CUSUR. Sobre el género, la gran mayoría de los que contestaron este instrumento, este cuestionario, fueron mujeres, el 68.9 son mujeres, el 29.0 hombres y también de otro género, 1.3. ¿Cuáles fueron las respuestas a la investigación que se planteó? Voy a irlo describiendo cada una de las respuestas. Primero, la pregunta fue, ¿estás informado sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? El 94.5 contestó que sí estaba informado. La segunda pregunta, ¿por qué medio te enteraste del conflicto entre estos países? El 85.6 contestó que por redes sociales. La pregunta número 3, ¿sabes la razón del porqué del conflicto entre estos países? El 57.3 contestó que sí y el 40.6 contestó que no. ¿Quién es el país que inició el conflicto? El 81.2 señaló que Rusia y el 8.8 señaló que quien inició el conflicto fue Ucrania. ¿Sabes qué es la OTAN? Fue la siguiente pregunta. El 58.5 contestó que sí sabía y el 39.3 contestó que no sabía. Bueno, no quiso responder el 2.2 de los encuestados. La siguiente pregunta se les cuestiona qué es la OTAN. Y bueno, se dan algunas alternativas. La primera alternativa es un tratado comercial que busca la integración de los mercados internacionales. ¿Sí? Y un 12% contestó que eso era la OTAN. La segunda respuesta posible decía una organización internacional de naturaleza política y militar cuyo objetivo central es la
seguridad de los estados que la integran, contestó el 82.0%, y finalmente la tercera opción, la OTAN es una organización de países exportadores de petróleo y gas natural, y bueno, un 6.1% contestó que era una organización petrolera. La pregunta siguiente, la número 7, de los países que están en conflicto, ¿a quién apoyas? El 58.7 señaló que ninguno, los estudiantes no apoyaban a ningún país, a Rusia el 8.6 y a Ucrania el 32.7%. ¿Quién crees que ganará la guerra? Fue el siguiente cuestionamiento. Rusia contestaron 40.5, Ucrania 2.5 y no sé el 57%. El siguiente cuestionamiento señala lo siguiente: ¿a qué país? Ucrania el 61.3%, a Rusia el 8.6% y no sé el 30.1%. Se les preguntó también a quién apoya México. ¿Sí? El 67.4% dijo que no sabía a qué país apoya México, a Ucrania el 25.6% y a Rusia el 6.9%. La siguiente pregunta fue la siguiente: ¿por qué crees que Rusia invadió Ucrania? Y bueno, se dieron varias opciones. La primera es por motivos de seguridad nacional y porque Ucrania quiere ingresar a la OTAN, fue la primera opción, ¿sí? Sobre esta pregunta, el 53.7% lo contestó de esta manera. La opción B, por quedarse con sus recursos naturales, y contestó el 19.7% de los estudiantes entrevistados. O la opción C, por ser malos vecinos, de esta manera, y el 25.0% dijo no saber el porqué de la razón de la invasión de Rusia a Ucrania. El siguiente cuestionamiento: ¿a quién le crees más? ¿Sí? A la información que da Rusia o sus aliados sobre el conflicto, que fue la opción A, solamente contestó sí o en positivo el 8.1%. B, a la información que da Ucrania y los países aliados a Ucrania, el 23.3%, y a ninguno, que fue el 68.5% de las respuestas. ¿Qué tanto crees que las noticias de la siguiente pregunta, ¿qué tanto crees que las noticias que recibes sobre la guerra entre Ucrania y Rusia? El 69.9%, mucho el 22.9% y nada el 7.3%. La siguiente pregunta o cuestionamiento: ¿a quién le crees más? En este había opciones: a la radio, a la televisión, a las redes sociales. Bueno, las respuestas son las siguientes: a las redes sociales el 30.2%, a la televisión el 23.2%, a la radio el 1.7% y a ninguno, que es la mayoría, a 44.9%. La siguiente pregunta: ¿crees que la información que transmiten los medios de comunicación sobre la guerra entre Ucrania y Rusia es verdadera o está manipulada? Las respuestas fueron las siguientes: es verdadera el 18%, consideró que es verdadera; que está manipulada el 40.5% y no sabe si es verdadera o está manipulada el 41.5%. La siguiente pregunta: ¿crees que la información sobre la guerra que se transmite por redes sociales es verdadera o es fake news, como lo llaman los jóvenes? Es fake news, contestó el 15.8%, es verdadera el 25.4% y no sabía el 58.7%. La siguiente pregunta: ¿crees que los miembros de la OTAN deben declarar la guerra a Rusia por haber invadido a Ucrania? Sí debe declararla, el 8.7% de los encuestados, de los estudiantes encuestados contestó que sí. No sé, el 41.5%, y no debe declarar la guerra el 49.8%. La siguiente pregunta: ¿crees que con la guerra entre Rusia y Ucrania ya inició la tercera guerra mundial? Sí, consideró el 29.3%, no el 33.2% y no sé el 37.5%. La siguiente pregunta: ¿crees que la información que recibes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es tendenciosa
en favor de una de las partes del conflicto o esa información es neutral. Es neutral el 24.4%, es tendenciosa, contestó el 42.7%, y no sabía, el no sé, la opción no sé, el 32.9%. La siguiente pregunta, ¿has conocido la versión de Rusia del por qué decidió invadir Ucrania? No conozco la versión, contestó el 48.7%. Sí conozco la versión, el 35.4%, y prefiero no responder, el 15.8%. El siguiente cuestionamiento, ¿crees que la información que recibes sobre la guerra entre Rusia y Ucrania es solo propaganda o está pegada a la verdad? Está pegada a la verdad el 36.6%, es solo propaganda el 12.3% y no sé, contestaron el 51.0%. La siguiente pregunta, los medios de comunicación que existen en México, ¿a quién apoyan? Apoyan a Rusia, contestó el 1.4%, el no sé, el 52.9%, no apoyan a ninguno, el 20.1%, y apoyan a Ucrania, el 25.5%. Y bueno, la pregunta final, ¿tú estás a favor de la guerra o de la paz? Y bueno, aquí observamos que una gran mayoría, el 87.7%, contestó a favor de la paz, un 2.9% dijo que en favor de la guerra, y un 9.5% dijo no saber. Ahora bien, estos datos nos convocan para que no solo la comunidad universitaria, sino también la sociedad en su conjunto, pues pueda evaluar mejor el conflicto. Y para eso, bueno, voy a presentar 10 puntos para tratar de orientar a la ciudadanía, a los estudiantes, de cómo se puede evitar la manipulación en un contexto de conflicto bélico, en un contexto de guerra. Entonces son 10 recomendaciones que pudiéramos tomar en cuenta para poder analizar de mejor manera este conflicto. Primera recomendación, siempre duda de la veracidad de las noticias sobre la guerra, sea lo que sea y sobre lo que sea. En pocas palabras, siempre hay que dudar en un contexto de propaganda de guerra. Segundo, siempre busca conocer las dos caras de la moneda, las dos o más versiones de la guerra. No existe la neutralidad, ya que siempre hay intereses muchas veces detrás de las noticias. Tercero, no te dejes llevar por la emoción, apela a la razón y siempre a los hechos. Cuarto, siempre pregunta quién lo dijo, cuál es la fuente de la noticia y qué intereses hay detrás de los periodistas o medios que las transmiten. 5. Busca siempre las fuentes o referencias de la información y sobre todo verifica los datos que recibes. 7. Usa el sentido común y sigue medios confiables que verifiquen noticias. 8. Toda información recibida puede ser una desinformación o manipulación preconcebida. 9. Cuestiona siempre incluso todo aquello que está alineado a nuestras convicciones, a nuestras ideologías y a nuestras creencias. Y finalmente, forma tu propio criterio, que sea un criterio crítico y analítico de la información que se recibe sobre un conflicto bélico. Para concluir, solamente quisiera decir lo siguiente. Los ciudadanos deben ser más precavidos o debemos de ser más precavidos y críticos sobre la información que recibimos de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, señalar también que todos, muchas veces las personas, pero sobre todo las organizaciones políticas o empresariales, los medios, pues tienen filias y fobias, simpatías y antipatías en todo conflicto bélico. Muchas veces las noticias no son desinteresadas, tratan de moldear la opinión pública y los universitarios estamos convocados a hacer un análisis más crítico, más racional, basado en los hechos sobre los conflictos bélicos. Muchas gracias por su atención. Es un gusto estar compartiendo este espacio, en este panel, en este espacio de generar un poquito más de discusión con estudiantes, sobre todo, que entiendo que es el público principal al que se dirige este esfuerzo de los alumnos de periodismo y de esta propia casa de estudios. Y bueno, dentro de la información considero que hay partes del conflicto que implican, incluso desde el punto de vista jurídico, temáticas que no se han discutido con quizá algún tipo, por lo menos de base,
no digo ni siquiera con la profundidad. Hay temas que yo tocaré en esta sesión que pretendo obviamente dejar muy claro los temas específicos en materia del derecho internacional público. Y bueno, hablamos de derecho internacional público como una de las ramas del derecho que rige las relaciones entre dos o más estados y que en su caso establecen diversas reglas de conducta. Y hay obviamente aquí una discusión desde el punto de vista jurídico que algunos autores dicen que es imposible prácticamente que el derecho internacional público sea derecho porque adolece de la principal característica de las normas jurídicas, que es la coercitividad. Vemos que ese tema de alguna forma se medio supera con las sanciones y algunos otros tipos de procedimientos que los organismos internacionales pueden tomar cuando se den violaciones a los principios y a las normas que derivan de los tratados, de los convenios y de algunos otros instrumentos. Partimos entonces que dentro de los principios que rigen la celebración de los tratados, que son la fuente esencial del derecho internacional público, está obviamente el de pacta sunt servanda, que de forma sencilla significa que cada estado se compromete en los términos en que acuerda. Existen diversos mecanismos para crear un tratado internacional. El principal obviamente es la participación en la comisión redactora de parte de la organización o la comisión específica, y en su caso la adopción o preparación por parte de los estados que sean parte. Así, por ejemplo, si en el caso del Estado mexicano desea intervenir en un tratado internacional, es esencial, si los estados, que México participe con una comisión en la redacción o en su caso se adhiera precisamente a lo que la comisión redactora hubiera realizado. Y eso entonces tendrá que pasar por el Senado y por la firma del presidente de la República conforme a los artículos. Entonces el principio de pacta sunt servanda es esencial, cada estado se compromete en los términos en que acuerda. La reciprocidad, que también es otro de los principios esenciales en el ámbito del derecho internacional público, el respeto a la soberanía y la autonomía de cada una de las naciones, y tenemos uno que quizá es el más complejo, el principio de no agresión. Frente a estos aspectos esenciales que rigen las relaciones en el ámbito del derecho internacional público, tenemos obviamente un tema bastante complejo, que es las excepciones. ¿Cuándo puede aplicarse algunas normas del derecho internacional, aún a pesar de que un Estado no haya aceptado o acepte de manera posterior las reglas de un tratado internacional? La solución es muy sencilla. Existe excepción. Derechos humanos, como el genocidio, como los delitos de lesa humanidad y cualquiera otra que tenga por objeto menoscabar la dignidad y la vida de las personas. El punto de quiebre fue la Segunda Guerra Mundial. No podemos decir que antes de la Segunda Guerra Mundial no hubiera tratados internacionales, los había, los conocemos. Sin embargo, obviamente, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas y algunas otras organizaciones también en algunas otras regiones, como la Organización de Estados Americanos, la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, significan obviamente lo llamado precisamente por los abogados especialistas en derecho internacional como la posmodernidad. La posmodernidad surge precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste esta posmodernidad? De manera muy clara, sobre todo para los estudiantes que nos hacen favor de escucharnos. Es esa fase en la que el derecho estatal, en la que el concepto de soberanía que se creó prácticamente desde el momento mismo del nacimiento del Estado moderno, se desnaturaliza para abrir entonces el espacio a la discusión de la internacionalización del derecho. Y dentro de este tipo de organización, bueno, tenemos diversos comités, entre ellos los comités en materias de derechos humanos y algunos otros también muy específicos que dan seguimiento a temas precisamente como este de la guerra. La Unión Europea, como ya se comentó, que es quizá una de las regiones de mayor integración en el ámbito regional. Si lo comparamos quizá con la Unión Africana de Naciones o con la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea es obviamente la organización que ha tenido una mejor integración en estos años que lleva, prácticamente 30 años desde una vida realmente efectiva como organización. La Organización de Estados Americanos, que es el tercero, que es precisamente en nuestro contexto, donde se encuentran prácticamente la mayoría, casi todas las naciones del continente americano.
y una organización de carácter específico, como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como lo decía muy atinadamente el doctor Valdés, una organización de carácter militar y de carácter internacional que tiene por objeto la protección de la seguridad e integridad de las naciones. Para las personas que se preguntan por qué es importante analizar el derecho internacional, por ejemplo, en un contexto de guerra, debemos decir que hay dos derechos que tienen que ver con el derecho de guerra. Uno, el derecho a la guerra, y otro, el derecho de la guerra. El primero, que es las normas que posibilitan que una nación pueda ingresar en un contexto de guerra, pueda declarar la guerra a otra nación en algunas condiciones muy específicas, que son aquellas precisamente impliquen las amenazas o el daño inminente a la integridad, seguridad interna de su país. Y el derecho de guerra, precisamente que está marcada por el derecho, permitiré enumerar de manera instrumentos, sobre todo en el marco de los tratados de Ginebra, que son 4, más algunos protocolos que me permitiré describir de manera muy sencilla. El cual contiene 64 artículos y que contiene la protección a soldados, a heridos, a enfermos, a personal, equipos y centros médicos, a personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las Fuerzas Armadas, a los capellanes militares, así como a los civiles que en forma espontánea toman las armas para repeler una invasión. El segundo convenio, también de la misma fecha, adapta las protecciones del primer convenio de Ginebra a las situaciones aplicables en el mar, protege a los combatientes, heridos y enfermos mientras se encuentran a bordo o en el mar. Sus 63 artículos se aplican a los miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos o náufragos, a los barcos, hospitales y personal médico, a los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. Por su parte, el tercer convenio es de la misma fecha, contiene 143 artículos que establecen que los prisioneros de guerra deben recibir un trato humanitario, alojamiento adecuado, alimentos, vestimenta y atención médica apropiados. Además, sus disposiciones establecen las pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que someterán a los prisioneros. Los prisioneros de guerra entonces incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia, los civiles que acompañan también a las Fuerzas Armadas. El cuarto y último convenio, también de la misma fecha, tiene 159 artículos y obviamente se refiere a los civiles que se encuentran en las zonas de conflicto y territorios ocupados, los cuales gozan de la protección de este cuarto convenio. Frente a esto tenemos algunos protocolos adicionales. El primero data de 1977, que también se trata de proteger a las víctimas de los conflictos armados internos e internacionales. Así, hasta el año 2006, 166 países han ratificado el protocolo 1, en tanto que 162 han ratificado el protocolo 2. Todo país entonces que haya ratificado cualquiera de los convenios, de las disposiciones de estos convenios, que tiene 142 artículos, extiende la protección a la población civil, así como al personal médico, militar y civil en los conflictos armados internacionales. El protocolo segundo, que contiene 28 artículos, amplía las protecciones otorgadas a las víctimas atrapadas en conflictos internos de alta intensidad, como las guerras civiles. No se aplica a disturbios internos, tales como motines, manifestaciones y actos aislados de violencia. Y el protocolo 3, que data también de 1949, pero fue en 2005 cuando se adaptó ese tercer protocolo adicional con el tema del la Cruz Roja Internacional, dependiendo de la religión de los países que la albergan. Podemos decir que junto con el derecho internacional de derechos humanos, que son un conjunto de instrumentos que derivan también de las diversas organizaciones en el ámbito internacional y que también establecen las reglas sobre las cuales se protegen los derechos esenciales como la vida y la dignidad de cualquiera persona que se encuentre en los territorios de los países signantes. Hay diversas discusiones, las cuales no son motivo de esta charla, y quiero dejar ahí el tema de discusión precisamente para que las preguntas y respuestas nos puedan llevar un poco más de luz en este tema. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me da muchísimo gusto encontrar caras de estudiantes en el foro y de compañeros. Quisiera, antes de iniciar esta exposición, señalar dos puntos que son fundamentales y que espero vayan quedando claros al
a través de la exposición. El primero es que en todo conflicto existe una corresponsabilidad. En principio podríamos decir que, como ya se ha mencionado aquí, desde la construcción del propio Imperio ruso, a través de la Rus de Kiev, es que surge, digamos, ya las bases o el sustento de este conflicto. Evidentemente estamos hablando de derechos históricos territoriales sobre los cuales ha habido disputa desde hace bastante tiempo. Esta disputa nos muestra una parte muy importante de algo que hemos venido observando a lo largo del desarrollo del capitalismo moderno, y es el hecho de que en distintas latitudes nosotros podemos encontrar el surgimiento de los nacionalismos. Y en estos surgimientos de los nacionalismos encontramos la tensión que se produce entre el Estado y la nación, es decir, entre los pueblos que pertenecen a grupos nacionales y la formación que ha venido produciéndose históricamente de los estados. Bien, en este sentido, digamos que el conflicto al que nosotros estamos asistiendo actualmente es un conflicto que tiene que ver con este problema, básicamente con este problema de los nacionalismos. De manera reciente, para no irnos a la cuestión histórica que nos llevaría bastante tiempo, y aunque puede fundamentar el conflicto, nos vamos a centrar más en la situación presente. Bueno, pues la situación presente es que actualmente existen en la zona del conflicto, que es la zona de Donbass, que todo el mundo ha visto en los periódicos, en los diferentes medios. En esta zona de Donbass hay alrededor de una población de 6 millones de habitantes, tanto en el lado de Lugansk como en la República de Donetsk. Estas poblaciones tienen un porcentaje importante, como también se ha mencionado ya, un porcentaje importante de filorrusos, de rusoparlantes y obviamente de personas que son prorrusas desde el punto de vista de el interés de la unificación de estas regiones a Rusia. Estas poblaciones filorrusas, prorrusas o rusoparlantes que viven en la zona de Donbass, tanto en Donetsk como en Lugansk, son poblaciones que han venido teniendo diferentes formas de segregación, de ataque por precisamente hablar ruso en la zona considerada parte de Ucrania durante mucho tiempo, y que han tenido, digamos que han sufrido ataques en la población civil en concreto. Las cifras oficiales sobre este problema muestran que entre el 2014, que es donde nosotros podemos considerar que inicia el conflicto reciente, y el año 2022, del que estamos viviendo en este momento, hay aproximadamente 14,000 personas de esta zona de Lugansk y Donetsk que han perecido a raíz de estos enfrentamientos que ha habido entre prorrusos y ucranianos, es decir, entre ciudadanos de la misma zona de Lugansk y Donetsk. De estas 14,000 personas, 4,000 son civiles, es decir, estos enfrentamientos no solamente se han producido entre el ejército ucraniano y las fuerzas prorrusas, sino que también han afectado a población civil y han desplazado incluso a una gran cantidad de personas por la violencia existente en la región. Esto nos muestra evidentemente que hay un surgimiento, hay un momento en el cual esta situación se produce, y esta situación se produce precisamente en el año 2013, En el año 2013 se suceden una serie de enfrentamientos, de manifestaciones entre población prorrusa y
y población proucraniana. A esta guerra, que se produce a finales del 2013, principios del 2014, se le conoce como la Guerra de Donbas. Y esta es una guerra que dura aproximadamente 4 o 5 meses como reacción a la tendencia de incorporar de una u otra manera a esta zona de Donbas, es decir, a la zona de Donbas en Rusia. Esta confrontación, estas protestas prorrusas y a favor de la no adhesión de la zona de Donbas a Rusia, desembocaron en un conflicto armado que entre las fuerzas populares de Donetsk y Lugansk y las fuerzas ucranianas. De manera fundamental, digamos que el conflicto no ha concluido, sino que ha permanecido. Sin embargo, en el año 2014 se produce una declaración de independencia de esta zona de Donbas, es decir, tanto de Donetsk como de Lugansk, para adherirlas a Rusia. Ante esta, digamos, proclamación de independencia de estas dos repúblicas, nosotros podemos ver que se ha desatado a partir de ahí todavía más el conflicto, y es un conflicto que, repito, ha durado 8 años, desde el 2014 hasta la actualidad, donde vemos ya un recrudecimiento. Me gustaría decir que esta es una de las áreas, es decir, la parte de los nacionalismos, que tiene que ver directamente, repito, con cómo se ha ido construyendo el Estado ucraniano y cómo dentro de la construcción de este Estado ucraniano hay la coexistencia de nacionalismos, tanto ucranianos como prorrusos, que son los que están confrontados de manera original en el conflicto. Sin embargo, esta no es la única, digamos, razón o circunstancia que rodea el conflicto. La siguiente circunstancia que rodea el conflicto la podemos ubicar en términos de los recursos de la zona en la cual se está desarrollando el conflicto. Ucrania es un estado muy importante para todo el desarrollo de la economía europea, no solamente para la Unión Europea, sino también para toda la zona euroasiática. Ucrania tiene acceso a aguas profundas a través del Mar Negro y del Mar de Azov, que todo el mundo sabe que es donde está la zona de la península de Crimea, que es otro de los conflictos que está asociado a este mismo asunto del que estamos hablando y del que posteriormente hablaré. Esta condición geográfica de Ucrania hace que, digamos, que Ucrania tenga la posibilidad de exportar hacia los principales mercados mundiales y que contenga dentro de su geografía una serie de recursos y de medios que permiten y favorecen la distribución del petróleo y la producción de una serie de materiales. Quisiera dar una serie de cifras que me parece que es importante como para enmarcar a qué nos referimos con la importancia y el peso del valor de los recursos en el problema al que estamos asistiendo actualmente. Ucrania produce el 10% del petróleo mundial y exporta el 40% del gas a Europa. Es decir, el 40% del gas que Europa gasta proviene de Ucrania. Es el primer productor de metales como paladio, níquel y el tercer exportador de acero, suministros indispensables para la fabricación de automóviles. Es el primer lugar en exportación de girasol y su aceite, segundo lugar mundial en producción de cebada, cuarto mayor exportador mundial de maíz y cuarto productor de papa mundial también. Es el séptimo lugar en el mundo de reservas recuperables de minerales de uranio, el primer lugar en Europa, de acuerdo con datos del 2020, es el segundo lugar en Europa y 10º lugar en el mundo de reservas de minerales de titanio,
segundo lugar en el mundo en términos de reservas exploradas de minerales de magnesio, segundo a nivel mundial de reservas de minerales de hierro, segundo lugar en Europa en reservas de minerales de mercurio, tercer lugar en Europa y 13º en el mundo de reservas de shale gas, según Reuters, octavo lugar en el mundo en reservas de carbón. Y bueno, pues es la segunda economía de Europa y la séptima del mundo en términos de capacidad instalada para centrales nucleares, porque como ustedes saben, en una parte de Ucrania está la zona de Chernóbil, donde tuvimos aquel accidente nuclear hace algunos años, ¿no? Bueno, pues según, repito, es la segunda economía de Europa y la séptima del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Es el cuarto lugar en Europa y 13º en el mundo en cuanto a longitud de red ferroviaria. Acaban de pasarles una diapositiva al respecto de todo esto. El quinto exportador de hierro del mundo, el tercero de exportaciones de arcilla, el quinto lugar de exportaciones de titanio, el 12º mundial de productos de la industria de defensa, y esto es muy importante porque participa de una cuota de del mercado de armas, digamos, en un 12º puesto mundial. También, gracias, es el 10º mayor productor de acero del mundo. Y digamos que todo esto implica que Ucrania por sí mismo es un espacio que contiene el mayor interés económico tanto de los países de Europa occidental como de Eurasia. Bien, existe además el frente de la OTAN, que es digamos la otra arista del problema, y es que la OTAN, como todo el mundo sabe, se forma inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN es, digamos, establecida a través del Tratado de Washington, donde están reunidos los países aliados de Estados Unidos, es decir, todos los países del bloque capitalista, pero tiene como contraparte en los siguientes años la creación del Pacto de Varsovia, en el cual participan Albania, Chequia, Eslovaquia y muchos de los países que hoy han pasado del Pacto de Varsovia, después de que cae el muro de Berlín, pasan precisamente a la OTAN. Bien, Ucrania inicia un proceso de adhesión, es decir, solicita la adhesión a este tratado en el 2008. Y, digamos, a partir de ahí hemos visto que ha insistido en este proceso de adhesión y en julio del 2017 el Parlamento de Ucrania, es decir, de manera interna, se pone como prioridad la integración de Ucrania en la OTAN. Esto también vuelve a dar un vuelco a la situación en Ucrania. Disculpen, pero es bastante complicado el tema como para dejarlo así nada más. Entonces, la OTAN, digamos, ha reconocido en el 2018 a Ucrania como un país que posiblemente es un aspirante factible para ingresar a la OTAN. Bien, todas estas condiciones han producido que, como todo mundo sabemos, el pasado 23 del mes de febrero se haya recrudecido el conflicto. El conflicto se recrudece desde la perspectiva de la invasión rusa a Ucrania porque la OTAN ha puesto una serie de fuerzas armadas del lado de Ucrania y del otro lado, por supuesto, en respuesta, Rusia también a su vez hace lo mismo, poniendo fuerzas armadas dentro de las fronteras de su territorio. Esta condición, que pareciera ser disuasión, se desata, repito, el día 23 de este mes con la invasión rusa al territorio ucraniano, entrando por la zona de Donbass, que se considera desde la perspectiva rusa que es una zona, digamos, favorable a Rusia
y ese es el argumento que Rusia esgrime para entrar a proteger una zona que desde el punto de vista de la guerra que hemos mencionado, que se produce de forma interna en la zona de Donbass, es decir, en Lugansk y Donetsk, pertenecían, por lo tanto, o teóricamente pertenecerían a Rusia. Por lo que, desde el punto de vista de Rusia, realmente invasión es el tránsito hacia Kiev, ¿no? Es decir, en la introducción ya a la zona que no es Donbass. Bien, entre el día 23 y el día de ayer, 2 de marzo, vemos que ha habido un avance importante en el tránsito de las Fuerzas Armadas Rusias hacia el interior de Ucrania. La idea claramente es el control de toda la zona de Ucrania, con resultados que me gustaría mencionar de manera muy rápida y que son verdaderamente complejos. Hay 875,000 personas que desde el día 23 al día de hoy han huido de la zona de conflicto. Hay 2,000 muertos civiles, por lo que se está considerando ya el escenario como una crisis humanitaria. Las negociaciones, se han realizado 2 entrevistas, la primera en días pasados y la segunda justo el día de hoy. En la primera no hubo ningún avance más que el hecho de continuar con las conversaciones, y en la segunda, que se ha realizado el día de hoy justamente, pues no, ni Rusia ni Ucrania se han movido de las mismas demandas que han venido planteando desde el inicio del conflicto, que es, en concreto, que Rusia Rusia pide que se levanten por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea todas las sanciones que se le han hecho a su economía, y que obviamente salga de la presidencia de Ucrania el actual presidente. Y por el lado, digamos, norteamericano, han iniciado una serie, como todo el mundo también ya lo hemos visto en las noticias, una serie de bloqueos con carácter y peso económico directo a las inversiones y al mercado ucraniano. Hay, por supuesto, una enorme actividad en la Organización de las Naciones Unidas al respecto de este problema, que tiene que ver con la condena de 141 votos a favor de condenar a Rusia y 5, digamos, a favor de Rusia, y 141 en contra de la invasión. Obviamente, esto también ha involucrado la actividad estratégica que ha tomado Rusia de la invasión cuando es presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Justamente en el mismo mes en que es presidente se inicia el ataque, y esto permite uno de los eventos más sobresalientes de la relación que está produciéndose ahorita del conflicto dentro de la ONU, y es el hecho de que, bueno, pues ha habido digamos, un veto a sanciones por parte de la ONU para Rusia, precisamente, que fue evitado por la parte rusa, que se encuentra, repito, como presidentes del Consejo de Seguridad, que son quienes, como todo el mundo sabemos, deciden sobre la seguridad internacional. Bueno, hay una serie de cosas más que yo creo que vamos a dejar que se pregunten dentro de la sesión de preguntas y respuestas, que tienen que ver con los impactos en la economía, con la trascendencia que va a tener este problema, y obviamente con la participación del resto de los actores, porque sabemos que esto no es solamente el problema entre Rusia y Ucrania, sino que, debido a los factores que les he explicado, tienen involucrados a más estados, y basta decir simplemente que el día de ayer la Unión Europea toma la decisión de que 20 de los 27 miembros de la Unión Europea aporten apoyo armamenticio a Ucrania para este conflicto que tiene con Rusia, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hay, repito, más actores que están involucrados en este asunto. Muchas gracias.
Bueno, jóvenes, ya lo están viendo, la gran cantidad de aristas y de dificultades que tiene tratar de comprender con una relativa objetividad, con una relativa buena información, crearse una opinión. Así es que, por favor, escríbanos sus preguntas, envíenos cualquier cosa que nos quieran decir, los panelistas con gusto van a responder y déjenme hacer una penúltima consideración. Pienso, por ejemplo, uno de estos hechos de grave manipulación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, yo creo que por cuestiones personales, por ambiciones personales, ha cometido un grave error. Y con esto no quiero decir que vamos a estar a favor de la invasión rusa. Por supuesto que no. Tenemos muchos argumentos para reprobar la actitud del presidente ruso, entre otros los muchos argumentos que nos hizo ver el maestro Jiménez en cuanto a la perspectiva del derecho. Hay una situación legal que todas las naciones están obligadas a cumplir y en este caso, el presidente ruso no las ha respetado. Pero veamos, y se le ha acusado, y con justa razón, pero veamos lo que ha hecho el presidente Zelensky, que le ha faltado rectitud. Dice una máxima política que la principal virtud de la política es saber elegir de los errores el menor. Y sin duda el presidente Zelensky no ha actuado con esa actitud, porque ha llevado irresponsablemente a su pueblo a la guerra. Cuando él ordena que se les den bombas Molotov al pueblo ucranio y se los manda a enfrentar al ejército ruso, me parece de una gran irresponsabilidad. Estoy hablando por mí mismo. Y esa falta de responsabilidad la ha reiterado una y otra vez de diversas maneras. Por ejemplo, no es posible que por la ambición de pertenecer a la OTAN, una organización caduca en muchos sentidos, sin razón de ser política, que le dio su origen junto con el Pacto de Varsovia y que aquí ya se ha aludido desde el primer momento con las estadísticas que nos analizaba el doctor Valdés, por integrarse al Pacto de la OTAN, ha pospuesto el interés de su pueblo y ahora está recibiendo y va a estar recibiendo armas de la Unión Soviética, de la Comunidad Europea. ¿Quién va a pagar esas armas? ¿Ustedes piensan que la Comunidad Europea o el gobierno de Estados Unidos les va a regalar las armas? Por supuesto que no, las va a pagar. ¿Y quién las va a pagar? El pueblo ucranio con sus impuestos. Y entonces, irresponsablemente, manda al frente con bombas Molotov a enfrentar a soldados rusos perfectamente entrenados. Y con el dinero del pueblo, en lugar de utilizarlo para el desarrollo de su país, va a pagar las armas. ¿Y quiénes van a ser los que van a ganar en esta fórmula? Pues sin duda los fabricantes de armas. Hoy han aparecido en los medios de comunicación cómo han subido los intereses y las ganancias de las empresas fabricantes de armas, la mayoría de ellas norteamericanas. En fin, vamos a estar dedicando estos minutitos que nos quedan, son las 12:12, para realizar algunas preguntas. Y ya tenemos aquí algunas, pero yo quisiera también hacerle a nuestros panelistas algunas preguntas. Doctor Valdés, usted, ¿qué recomendaría a nuestros alumnos para que estuvieran bien informados? Porque yo sé que esta es una de las dificultades que ellos enfrentan. Bueno, que ya sé que hay mucha manipulación. ¿A dónde? ¿A quién puedo acudir? ¿Cómo lo ve usted, doctor Valdés? ¿Qué les podemos recomendar a nuestros alumnos para que busquen espacios o lugares donde se puedan informar con objetividad? Sí, muchas gracias. Es una muy buena pregunta.
Indudablemente que en todo conflicto bélico hay diferentes lecturas, diferentes interpretaciones. Y bueno, los hechos y muchas veces los conflictos bélicos se interpretan a la luz de los intereses en juego. Yo lo que recomendaría a los estudiantes y a la población en general es que no confiemos solamente en una fuente, busquemos diferentes fuentes de información y sobre todo esas fuentes de información que sean verificables, porque lo que se llama hoy día la infomedia, la fake news, predomina mucho en redes sociales y la gran mayoría de los jóvenes, como se vio en la encuesta, se informa de lo que pasa en nuestro país o a nivel mundial a través de redes sociales. Creo que es la principal recomendación en pro pues, de una información verídica que en este caso forme un criterio más adecuado para cada uno de ellos. Gracias, doctor. Nos han estado llegando algunas preguntas. A mí me parece, maestro Jiménez, que esta sería oportuna para que usted la respondiera, si le parece bien. Nos pregunta una persona del auditorio, ¿cuál será la afectación a México ante este conflicto armado? Bueno, creo que la respuesta es compleja. Obviamente hoy en día la propia globalización en la que se encuentra prácticamente todas las relaciones internacionales han provocado una dependencia enorme de los diversos mercados. Hoy en la mañana veía una nota que me parecía bastante interesante, en la que se decía, por ejemplo, que uno de los sectores, por ejemplo, el sector automotriz, hace que una gran cantidad de vehículos, de por sí había una crisis, por ejemplo, derivado de la pandemia, por la fabricación de los chips o condensadores para poder construir automóviles. A eso le sumamos que, por ejemplo, varias armadoras están instaladas, por ejemplo, de algunas marcas francesas, europeas, en territorio ruso, algunas en parte de territorio ucraniano. Algunas de las fuentes, obviamente, de materiales para construir automóviles se encuentran, obviamente, en territorio ucraniano. Y en consecuencia todo ello genera una afectación aparentemente indirecta, pero eso creo, por ejemplo, en uno de los temas económico, hemos visto que, por ejemplo, en el tema de pandemia, a partir del inicio de pandemia, los precios de los automóviles en muchas marcas han subido entre un 10 y un 30%. Simplemente el tema del desabasto de los chips es un tema fortísimo. Agreguemos ese tema de la fabricación y que muchas, por ejemplo, de las relaciones internacionales de Rusia con Estados Unidos dice, yo ya no te voy a comprar nada de productos rusos por el tema de la pandemia. ¿Qué va a generar? Incrementos por la codependencia tan alta que existe entre los diversos mercados. Yo no veo un escenario bélico en México. No, quizá soy muy iluso o muy inocente en esa parte, pero yo no veo una afectación directa en el ámbito bélico, pero sí hay afectaciones muy concretas, y uno de los temas que no podemos dejar pasar desapercibido es que México es uno de los miembros, tiene una de las sillas en el Consejo de Seguridad, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí pueden venir muchos conflictos por la toma de decisiones de sanciones económicas, de posibles sanciones militares o de algún otro tipo de escalada de decisiones en el marco de la propia Carta de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar? Yo desconozco, porque creo que no tengo ninguna lectura al futuro, pero sí veo que las consecuencias, sobre todo de inicio en el ámbito económico y en el ámbito de relaciones internacionales, pueden ser bastante delicadas. Muy bien, maestro, muchas gracias. Doctora Arce, una persona del público le hace a usted concretamente la siguiente pregunta. ¿Qué hay sobre las relaciones de poder? En el conflicto... Supongo que se refiere a cómo ahí hay las potencias, el mundo que era bipolar ahora es unipolar. Okay. Supongo que por ahí va la pregunta. Bueno, algunas noticias, algunas informaciones manejan el hecho de que estamos volviendo a una segunda guerra fría, es decir, otra vez a una confrontación este-oeste o occidente,
digamos, Europa Oriental. En lo particular, yo creo que esto más bien se enmarca en otro ámbito, y el ámbito en el que se enmarca desde la perspectiva económica es a una confrontación de dos formas de desarrollo económico, ambas en el marco del poscapitalismo, una de un poscapitalismo o capitalismo moderno mercantilista, sustentado en la globalización, y el otro puesto igualmente en un capitalismo posmoderno, pero con la directriz del Estado, que es el caso de Eurasia. Digamos que esto sería como el centro de la confrontación en términos económicos. Desde la perspectiva de los participantes, es decir, desde la perspectiva de Estados Unidos, Rusia y sus aliados respectivos, tampoco estaríamos asistiendo a esta posibilidad de una Segunda Guerra Fría, en el sentido de que la única semejanza que podría haber con aquel periodo es que en ambos bandos existe la tendencia a ampliar sus zonas de control, porque evidentemente, como todo el mundo sabemos, esta zona de Polonia, Ucrania, es una zona donde se encuentran esos dos, digamos, esos dos mundos, y por supuesto es una zona que geopolíticamente constituye, digamos, el corazón de Europa, y hay mucho escrito alrededor de lo que significa controlar o quien controla el corazón de Europa, ¿no? Por lo tanto, digamos que esto geopolíticamente, si lo vemos desde esa perspectiva, tiene un peso muy importante la manera en que se resuelva este conflicto, o quién resulte beneficiado en la solución de este conflicto. Y bueno, desde la perspectiva de lo que podría significar para el propio desarrollo europeo y euroasiático en general, pues es que este conflicto no es precisamente algo que hubiese sido necesario ni para la Unión Europea, ni tampoco para Rusia, ni para Ucrania, Polonia, ni para todos estos países, ¿no? Es claro que Rusia ha tenido una intención proeuropea, es decir, de colaboración con Europa, pero también es claro que la Unión Europea tiene sus propios intereses. Y evidentemente estos intereses coinciden con las alianzas que tienen con Estados Unidos. Por lo tanto, digamos que estamos asistiendo a probablemente uno de los reacomodos más importantes en términos de correlación de poder, es que como resultado de esta guerra no solamente tengamos una repercusión en la forma de desarrollo económico mundial, sino también en la forma en la cual se desarrollan las relaciones entre los estados, es decir, quizás sea el inicio de un orden distinto al que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Perdón por insistir y repetir de la complejidad y la necesidad que tenemos de estar bien informados. Son las 12:22, nos quedan unos pocos para concluir esta sesión. Ya lo han visto, el tiempo se va volando, hay muchísimas cosas que decir y cuando nos damos cuenta ya han transcurrido los minutos programados o la hora y media que teníamos programada para esta sesión informativa. Tenemos una última pregunta que me gustaría, si le parece bien, al doctor Valdés responderla. Pero antes de hacérsela, quiero hacer una última observación para ustedes jóvenes, pensando en lo complejo que son estos asuntos y, por ejemplo, el aspecto del poder, la política, el desequilibrio del mundo
que era bipolar, con dos extremos, por un lado la Unión Soviética, por el otro lado Estados Unidos, y cómo se pasó a un desequilibrio. En el primero o segundo día de la invasión rusa, el gobierno de Estados Unidos le ofreció al presidente Zelensky llevárselo a Estados Unidos para protegerlo, para cuidarlo. O también el presidente de Francia le ofreció asilo. Sin duda, son gestos amables, pero debemos de ser suficientemente inteligentes para entender que le estaban ofreciendo una jaula de oro. No vayas como diríamos en mexicano, no vayas a chaquetearnos. Y sí, vinieron 2 o 3 días después, empezaron las pláticas entre Rusia y Ucrania para intentar llegar a un acuerdo, y lo primero que dijo el presidente Zelensky es: sí, Ucrania está dispuesta a no ingresar a la OTAN y Ucrania está dispuesta a mantener una posición de neutralidad absoluta. Ustedes imaginan que si él hubiera aceptado irse a Estados Unidos, si él hubiera aceptado irse a Francia, ¿hubiera podido responder lo que les propuso a los rusos? Sin duda que no. Iba a estar en una jaula de oro, pero a final de cuentas sujeto. Y esto a lo largo de la historia y de las guerras ha sido frecuentísimo. Dice que se le invita al que está en dificultades, pero en realidad se le tiene preso para poderlo controlar y manipular. En fin, son observaciones que podemos ir haciendo. Doctor Valdés, si le parece, y para que concluyamos, la pregunta dice: ¿cuál tendría que ser la postura de nuestro país? Bueno, la postura de México ha sido ya conocida y de cierta manera refleja lo que ha sido la política internacional por muchos años de no intervención en los asuntos de otros países. Si ustedes recordarán, tenemos un premio Nobel de la Paz, el primero antes de Octavio Paz, ¿sí?, que fue García Robles. Bueno, hay una doctrina que nos señala como mexicanos el que los pueblos deben de darse la solución a sus propios problemas y sobre todo el no intervenir en los asuntos de otros países. Y creo que México y nuestro presidente ha venido enarbolando este principio, pero sobre todo de paz, porque las guerras son desastrosas, son dolorosas para ambas partes. Hay bajas en ambos lados del conflicto, y eso indudablemente para las familias, para las naciones, eso es también doloroso. Entonces, indudablemente la mejor política para nuestro país es el acercamiento, el diálogo y la búsqueda de un escenario de paz y de concordia entre las naciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, con estas palabras de invitación a la paz, a la concordia y a la solución de las diferencias por vía pacífica, vamos a dar por concluida esta sesión. Les agradecemos mucho su asistencia, los invitamos a que sigan atentos como lo han estado a estar informados y que inviten a sus familiares y conocidos a ver este panel que va a quedar grabado y disponible en esta página de Facebook para que puedan verlo, consultarlo y tratar de mantener ese equilibrio informativo. Muchas gracias por su asistencia y seguiremos por aquí platicando. Buenas tardes. Bueno, les agradecemos su participación en este panel. Agradecemos al doctor Andrés Valdés, a la doctora Lourdes Arce y al doctor Antonio Jiménez por sus muy acertadas participaciones, a la excelente conducción del doctor Ramón Moreno, que nos ayudó a moderar este foro. Y bueno, a nombre del doctor Jorge Galindo, rector del Centro Universitario, un agradecimiento y una invitación a toda nuestra comunidad a seguir participando en estos foros. Agradecer también al Departamento de Artes y Humanidades, a la doctora Elvia Espinosa y al equipo del taller de periodismo muy profesional que lleva esta grabación, esta transmisión. Y bueno, muchas gracias y buenas tardes por su participación.